Continuamos aquí en directo con todos ustedes y estamos de celebración, estamos de aniversario, porque las Hermandades del Trabajo cumplen 60 y 70 años. Ahora vamos a entender el porqué de esta doble celebración. Con nosotros se encuentra el Padre Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, mujer. Y también Agustín Rodríguez. Agustín, hola, gracias también por acompañarnos. Un placer contar con los dos aquí en Córdoba TV. Padre Carlos, con permiso voy a empezar con Agustín para que nos cuente un poquito esta historia y el porqué de este peculiar cumpleaños, de esta celebración que es redonda, pero que tiene doble vertiente, 60 y 70 años. Bueno, sí, comentábamos hace un momento que los 70 años los cumple Hermandades del Trabajo de España. Ajá. En Córdoba se da la coincidencia de que 10 años más tarde es cuando se constituye las Hermandades del Trabajo de Córdoba. Por eso es esa doble celebración. Esta doble celebración. ¿Qué implica las Hermandades del Trabajo aquí en Córdoba? ¿Qué implican? ¿Qué trabajo tienen? ¿Cómo se forman? Vamos a hablar un poquito de esa historia. Yo le puedo decir, me parece más que Agustín. Sí, pues perfecto. Pues entonces la pregunta para usted. Sí, es que verá. Agustín, la función que tiene desde hace muchos años en Hermandades es que es director del Centro de Formación Profesional. Sí. Y ahí está su labor de profesional, luchando ahí por conseguir cursos para sacar adelante esa gran carencia que tiene el mundo del trabajo, que es la falta de profesionalidad. Efectivamente. Y las hermandades, pues como consta positivamente en las notas, las fundó Fray Albino el año 57, me nombró a mí conciliario al inicio, fundador, y ahí sigo. Y por consiguiente conozco la historia de las hermandades a nivel nacional, primero porque las he vivido también, aunque tuvieran 10 años de vida. Sí. Y segundo, porque he sido durante 10 años el conciliario nacional, sucediendo al fundador, que renunció en vida a la categoría de conciliario nacional, y le sucedí yo. Por consiguiente, tengo el conocimiento doble de haber vivido las hermandades a nivel de estos 70 años y también de los 60 de Córdoba. Y respecto a eso del inicio y de todas las cosas referentes a hermandades, pues te puedo contestar lo que quieras. Bueno, pues eso me gustaría saber, cómo es ese inicio, cómo surge, cómo han ido evolucionando, porque claro, entiendo que con el paso del tiempo, pues también habrán ido creciendo, que es algo muy positivo. No, por desgracia creciendo no, pero evolucionando, claro. Evolucionando sí. Pues mira, esto surgió porque había en Córdoba en aquel año, antes del 56 propiamente, una serie de trabajadores de distintas empresas que se estaban uniendo tratando de conseguir algún tipo de incardinación a la Iglesia a través de movimientos obreros. Entonces existía la hermandad de Renfe, que ya Fray Albino me había nombrado mi conciliario. Existía otra que entonces se llamaba del INP, que hoy sería la Seguridad Social, y entonces ellos, no sé, a lo mejor utilizándome a mí como vehículo de unión, pues programaron el poderse unir y crear lo que llamamos el Centro Diocesano de Hermandad del Trabajo. Hacía falta una más, porque los estatutos decían que hacían falta 3 hermandades para poder crear el centro. Entonces se recurrió a Fray Albino, que siempre estuvo dispuesto a todas estas cosas, y creó él mismo la hermandad de Telefónica, también de empresa. Y con esas 3 se creó el Centro Diocesano. Y así iniciamos. Luego, en el transcurso de año y medio, se fueron creando otras más, porque te aclaro que las hermandades del trabajo no están vinculadas, aunque sea una obra de Iglesia, son una entidad de Iglesia. El derecho canónico admite 2 formas, o entidad privada o entidad pública. La entidad pública es aquellas organizaciones de la Iglesia que crea la jerarquía, las crean los obispos, y la privada son que surgen de un grupo de cristianos que luego necesitan también la aprobación, sobre todo para constituirse en un sitio, del obispo, pero que no es creación directa de la Iglesia, sino del mundo del trabajo. Y en ese sentido, pues aquí llegamos a tener 9 hermandades, que nos distinguimos si son de empresa, te he citado la Telefónica, te he citado la Renfe, te he citado la INP antigua, pero también pueden ser de profesión, porque hay muchos trabajadores que no pertenecen ni trabajan en una empresa suficientemente grande para constituir una hermandad, entonces se crean por profesión. Comercio, oficinas, banca, actividades diversas, todos esos crean una hermandad de profesión porque no tienen números suficientes de empleados en una empresa determinada para hacer hermandad propia.
y así hemos funcionado hasta ahora, gracias a Dios. Además son muchísimas las actividades que llevan a cabo, no sé si Agustín de esto sí nos puede comentar, porque durante todo el año sí que es cierto que estáis muy activos, que tenéis bueno, pues distintos eventos que vais organizando, pero que ahora evidentemente con esta fecha tan especial que tenemos pues prácticamente aquí, se multiplican. Por ejemplo, vamos a tener la presentación de un libro, ¿no? Es una de las actividades que se van a llevar a cabo. Sí, hay previsto, como dice, una serie de actividades para conmemorar este aniversario. La primera la tuvimos el día 25, que fue el día de la efeméride de la firma o la erección canónica de las hermandades en Córdoba. Y luego hay previsto una serie de actos. Queremos llevar a cabo una jornada de reflexión sobre el mundo del trabajo, sobre el presente y el futuro de hermandades. Pues vamos a tener también una exposición fotográfica en nuestra casa. Queremos hacer alguna jornada de puertas abiertas para que aquellos que no conocen Hermandades del Trabajo puedan tener la oportunidad de conocernos. Y pues sí, como colofón tendremos la presentación de un libro que se ha escrito pues con la vida del Padre Carlos como fundador de las Hermandades en Córdoba y también con la vida de las hermandades propiamente dichas, ¿no? Un libro que ha escrito una compañera periodista, Carmen Arroyo, y en fin, no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero está ahí prevista la presentación, ya daremos cuenta de ello. Por supuesto, son muchos años junto a la historia de Córdoba. Antes hablábamos de otra historia también de Córdoba, las hermandades del trabajo forman parte también de esta historia de Córdoba. Queda mucho por escribir, pero a mí me gustaría saber hasta ahora, hasta en el momento en el que nos encontramos, qué le han aportado a la ciudad y qué le ha aportado también Córdoba a las hermandades del trabajo, porque decía el Padre Carlos que bueno, que crecer no han crecido mucho, pero que evolucionar sí. Entonces, en ese cambio, ¿cómo ha sido ese cambio y qué le siguen aportando a la ciudadanía? Las hermandades del trabajo, siendo un movimiento de iglesia, pero no es puramente religioso ni cultural, no somos una cofradía, somos un movimiento que las mismas siglas lo dicen, MAS, Movimiento Apostólico Social, y es el título del periódico nuestro que se saca mensualmente. Bueno, pues entonces nuestra misión está en ese doble fundamento. Una visión de tipo evangelizador y apostólico. Es un poco redonda y diríamos tajante la consigna, pero llevar a Cristo al mundo del trabajo. Pero no nos quedamos en eso. Ya hay bastantes organizaciones en la Iglesia que se dedican a eso. Entonces las hermandades surgieron tratando de compaginar esta misión apostólica con una profunda finalidad social. De ahí que lo característico de las hermandades es crear obras sociales de desarrollo, que en esto, pues, naturalmente, en las cosas concretas de formación, te puede dar más datos Agustín, pero que en Córdoba desde el principio hemos intentado responder a cada una de las necesidades que tenía socialmente hablando el mundo del trabajo. Y hemos surgido cosas tan extrañas o tan impropias, diríamos, si fuera una cofradía para sacar un santo, que no somos, pues, por ejemplo, la famosa Operación Juguete. Tú no lo llegaste a conocer eso porque entonces serías demasiado chica. Pero hay muchísimas familias que todavía se acuerdan de que los llevaban los padres a hermandades, porque hermandades no regalaban los juguetes a unos menesterosos de familias pobres, sino que los ponían al alcance de la economía de los trabajadores, buscando en fábrica o en almacenes unos precios que después repercutían, por supuesto, muchísimo más bajos que en el comercio. Y después tuvimos el famoso Fontanar, que ya mucha gente pudo disfrutar. Está la memoria también de los cordobeses. Que llegó a conseguir pues, que Hermandades rozara en aquel tiempo casi 2.000 afiliados. Que en Hermandades no son 2.000 personas, sino 2.000 familias. Familias, exacto. Por consiguiente, el abanico, ahí ha escrito quien sea, por ahí lo he leído, que sería muy difícil encontrar en la Córdoba de hace estos 60 años alguien que de una forma o de otra no haya tenido vinculación con hermandades. Exacto, que no haya tenido contacto. No nos gusta nunca decir que haya recibido algo de hermandades, porque nosotros no damos nada desde arriba, pues son los mismos trabajadores los que organizan, los que deciden y sobre todo los que proyectan. Y entonces es de tú a tú. Nuestra consigna es unos por otros y Dios por todos. Muy por consiguiente,
no hay nada que agradecer a alguien que desde arriba concede, sí, sino que algo que desde la base surge y entonces se crean aquellas cosas que vamos necesitando. Está otra cosa que ha dado mucho juego en el mundo laboral de Córdoba, pues es el Centro de Formación Profesional, que te podrá dar muchos detalles Agustín, que es el director. Sí. Y además la residencia de Cerro Muriano, que no solamente está para retiros y ejercicios, sino que también durante muchos años ha sido un lugar de veraneo para los trabajadores barato. Sí. Así que entre Fontanar y el Muriano cubríamos esas necesidades de veraneo Por que supuesto. los trabajadores de entonces no se podían costear. No se podían permitir, exactamente. En fin, alrededor de eso pues han surgido cosas ya de menor envergadura. Pero todas importantes. Poner todas estas cosas en marcha suponían un riesgo, sobre todo desde el punto de vista apostólico, pues ya te digo, nadie, ni oficial, ni eclesial, ni políticamente nos ayudó nunca. Ni lo hemos solicitado. ¿Tampoco? Hombre, en el nivel, por ejemplo, lo puede aclarar Agustín como natural, de los cursos, pues sí hay una subvención porque son cursos oficiales, pero no porque se los den a hermandades, sino que hermandades concurre y se los conceden como otra entidad. Sí, claro, se siguen esos pasos que hay que seguir. Él te puede dar muchos detalles de eso. Exacto, Agustín, de eso me gustaría también hablar, de esa parte formativa que tiene Hermandades del Trabajo y de la que tú, como bien dice el Padre Carlos, eres la persona más indicada para hablar de todo esto. ¿Cómo os centráis vosotros en la formación? ¿Qué tipo de formación ofertáis y para quién? Sí, pues la formación es uno de los aspectos fundamentales de nuestro estatuto e incluso de nuestro ideario. Sí. La formación y cualificación profesional para el trabajador y para dignificar el mundo del trabajo. Sí. Entonces, pues la formación ha estado presente en Hermandades del Trabajo desde siempre, pero hace 20 años concretamente, pues una tercera parte de esta historia de los 60 años de Hermandades, ya parece que fue ayer, se decidió poner en marcha el Centro de Formación Profesional de Hermandades del Trabajo en Córdoba, utilizando el edificio que anteriormente se destinaba a la venta del juguete, precisamente que a la que aludía el Padre Carlos antes. Bueno, pues hay actividades que dejan de tener vigencia y se sustituyen por otras, como fue en este caso, que sí viene a paliar de alguna manera o a poner el granito de arena nuestro en la resolución del problema fundamental del mundo del trabajo, que es el desempleo. Entonces, pues desde aquel momento hasta ahora estamos funcionando como centro homologado por la Junta de Andalucía, impartiendo certificados de profesionalidad precisamente en especialidades que son bastante técnicas, digamos, energías renovables, eficiencia energética, autómatas programables. Nos centramos ahí, bueno, en un momento determinado, porque por la característica técnica de los que estábamos implicados en este asunto, y luego porque como parece ser que los resultados iban siendo buenos, pues la Junta de Andalucía nos encuadró ahí aplicándonos ese tipo de especialidades, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hemos conseguido bastantes logros, estamos muy contentos de nuestro índice de colocación, por ejemplo, hasta el punto que la última concurrencia que hemos hecho para la nueva programación de cursos, pues estamos a 2 puntos del primero de la lista, ¿no? Entonces, eso es un motivo de satisfacción. Por supuesto, es una labor importante la que estáis llevando a cabo y que además también ha ido evolucionando, ¿no? Estamos hablando de este proceso de evolución durante todos estos años y, Agustín, en el tema formativo, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando. Esa evolución también se nota, esa evolución está ahí y al final habéis llegado a un punto que, como tú dices, para vosotros es toda una labor bien hecha y una labor muy reconocida. Nosotros, además, como complemento al centro de formación, pues hace unos 5 años nos gestionamos y logramos la homologación como agencia de colocación del Servicio Estatal de Empleo a nivel nacional, que gestionamos desde aquí, desde Córdoba. Bueno, pues un complemento al centro de formación, porque además de lograr la cualificación profesional de los trabajadores, pues también tratamos de hacer ese acompañamiento y esa labor de inserción profesional
pues bueno, tratando, ya he dicho, de paliar esa lacra que tenemos, que es el desempleo. Luego ese complemento está ahí, que también estamos muy orgullosos de él. Claro que sí. ¿Perdón? No, okay. Sí, actualmente es que estamos llevando a cabo, me decía el padre, una campaña específica del SEPE que ahora mismo bueno, pues está en auge en Córdoba con una serie de cientos de desempleados que estamos trabajando su currículum y estamos trabajando su inserción laboral. Sí, es una manera incluso de mejorar, ¿no? También para que al final todo esto, bueno, pues el cauce que lleva es que al final el mundo del trabajo, que es el que os vincula tanto también a vosotros, pues al final sea lo que también compense, ¿no? Ese esfuerzo y ese trabajo que están haciendo ellos con esos cursos y con esa mejora de uno mismo, al fin y al cabo, ¿no? Esa es nuestra finalidad, claro que sí, conseguir que el trabajador se forme, tal y como dice nuestro ideario, desde que así lo hiciera el fundador, se forme y tenga posibilidades o tenga más posibilidad de acceder al mundo del trabajo. Algunos que acceden por primera vez, otros que han perdido su empleo y que tienen que reconducir su vida profesional. Por supuesto. Esa es la idea. ¿Y hacia dónde vais encaminados con todo este trabajo? Porque son 60 y 70 años, como hemos dicho, pero por delante hay toda una vida. Hombre, ya te he dicho que si no nosotros, que naturalmente, sobre todo yo a mi edad ya tendré que ir pensando en dejarlo, pero lo que pasa es que es muy difícil encontrar sucesión. No digo respecto a curas, que eso está muy caro, sino sobre todo a militantes obreros que puedan compaginar hoy la gran dificultad, no solo el trabajo y la familia, sino también la acción caritativa y generosa, o caritativa, no social. Y entonces resulta más difícil encontrar personas que se entreguen a esto. Y ahí andamos en ese bajón que hemos tenido, pues desde 6 o 7 años a esta parte, que estamos bastante escasos de militantes. O sea que tenemos que hacer un llamamiento entonces. Hombre, ojalá, sobre todo que sepan que la Casa de Hermandades Rodríguez Sánchez 7 está abierta, que allí hay siempre alguna persona que atiende, no solo en este aspecto de abrir horizontes laborales, sino también, ojalá, abrir inquietudes sociales y apostólicas. Y que tenemos la casa abierta todo el año. Yo asisto todas las tardes allí, que es mi trabajo, diríamos. Todas las tardes digo misa allí en nuestra capilla, una espléndida capilla que tenemos dentro de la casa. La casa en sí ya es digna de verse y conocerse. Y después, pues eso, dispuestos a echar una mano a todo el que nos pueda seguir necesitando, mientras nosotros tengamos capacidad de esa acogida, que ha sido siempre nuestro mensaje. Y luego la cantidad de obras que no hemos citado porque no hemos venido aquí a hacer exhibición, pero otra cosa muy famosa fue la caseta de feria. Exacto. Respecto a la caseta de feria, por si te gusta, tengo una anécdota muy curiosa. Hombre, pues faltaría más, cuéntela Fíjate usted. que la caseta la hemos mantenido siempre, mientras se pudo, ya tampoco por esa razón que te doy de escasez de militantes, la hemos tenido atendida precisamente por nuestra gente. Que nuestras mujeres en la cocina y los hombres en la barra, allí no cobraba nadie un duro, y por eso se podían tener esos precios de competencia. Hoy no hay gente que se meta en una caseta a trabajar, sino exige que le atiendan y cada vez mejor, porque hemos mejorado. Pero entonces la gente era capaz, incluso por nuestra falta de práctica, de escuchar en una cola un rato para acabar que te dieran un flamenquín, pero hoy día la gente prefiere estar sentado y se lo sirvan. De todas maneras, esa anécdota que te iba a contar, hemos tenido la colaboración no solo de nuestro fundador en Córdoba, Fray Albino, sino los sucesivos obispos, pues primero, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, tuvieron una gran predilección por hermandades. Y te cuento la anécdota de que un año, estando en la feria, pues apareció por allí el obispo Cirarda, también un hombre muy inquieto, muy pegado a lo social, y sobre todo a nosotros nos quiso mucho. Y entró por allí, ¿qué hacíamos y tal? Y dice, ¿en qué puedo ayudar? Y yo, pues, usted mano lo que quiera. Y se puso a freír huevos. Y el del micro decía, los huevos que os estáis comiendo los está friendo el obispo. Una información que ya todos los que así estaban. Hombre, es una manera también de apoyar la causa, nunca mejor dicho y nunca mejor hecho. Y anécdotas como esas, pues muchísimas, por supuesto. Bueno, hay anécdotas de otro tipo, por ejemplo, ahora mismo me acuerdo, durante muchos años
hacíamos los oficios de Semana Santa completos en nuestra capilla y después la vigilia pascual arriba en la residencia del Muriano. Pero el Viernes Santo, desde hace muchísimos años, ya no, pues subíamos haciendo el Vía Crucis andando hasta Santo Domingo. Sí. Era masivo, entonces la gente estaba por esa labor. Y algunos años coincidían aquí en Semana Santa grupos de hermandades de otros sitios que venían a ver la Semana Santa de Córdoba. Asistían a nuestros actos y un año pues se ofrecieron a ir ellos también al Vía Crucis. Ni sabían lo que de distancia que había Santo Domingo, ni sabían cómo estaba el camino. Y entonces muchas de aquellas buenas señoritas de hermandades se presentan con unos tacones. Con tacones, con lo que nos gusta a las mujeres, los tacones. Entonces no se iban tan largos, pero sí. Y entonces las criaturas empiezan a andar y a ver aquello que no tenía. Una furgoneta que siempre iba detrás recogiendo cualquier incidente. Sí. Tuvo que acabar de recogerlas. Recogiendo también a las señoritas. Y subirlas hasta arriba a las auxiliares nuestras, porque se habían dejado caminar hasta Santo Domingo con tacones. Con tacones. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Un placer tenerles a los dos aquí. Seguiremos muy pendientes de este aniversario porque, por supuesto, hay que darle la importancia que tiene, y es que uno no cumple todos los días ni 60 ni 70 años, que es una fecha muy redonda y, además, como bien habéis explicado, formáis parte también de la historia de Córdoba. Por lo tanto, nosotros aquí estamos también. Tenemos una comisión organizadora que está también como vehículo nuestro, por su influencia, Rafael Ledesma, que es el que nos hace el acceso a los medios de comunicación. Exactamente, es con quien además nosotros hemos tenido contacto para poder tener esta entrevista. Y estará pendiente de traeros todo lo que tengamos entre manos. Por supuesto. Para que lo podáis no solo comunicar, sino conocer. Exactamente, además aquí tenéis también vuestra casa para cuando queráis, pues nada, podemos repetir la experiencia de la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, y a seguir trabajando en pro del propio trabajo, valga la redundancia. Gracias, de verdad. Muy amable, gracias.